Si tienen su Biblia, por favor, ábrala en Romanos, capítulo 16, del versículo 21 al versículo 24. Vamos a leerlo juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Señor, te pedimos, te suplicamos que nos hables. Señor, sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Señor, creemos que tú vas a hablarnos hoy. Creemos que tú tienes una palabra viva y eficaz para tu iglesia. Creemos, Señor, que tú vas a alimentar a tu pueblo. Señor, salimos hoy en búsqueda, Señor, del pan que desciende del cielo, y tú vas a darnos alimentos sólidos, Señor. Creemos, Señor, que tú eres bueno, Señor, y que tú te compadeces de tus ovejas. Señor, gracias, porque tú nos guías a pastos delicados, en los cuales somos saciados de tu bien, del bien de tu bondad. Señor, hay un banquete, Señor, delante nuestro. Tú aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores. Nos gozamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos sentamos a tu mesa para que nos hables en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pablo se está despidiendo. Y todos sabemos y recordamos que el saludo era muy importante en la cultura de ese tiempo. Y ya había saludado a los hermanos que estaban en Roma. Y ahora les toca el turno de saludar a los que están en Corintio, donde se está escribiendo la carta. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿tendrá esto alguna importancia? ¿Por qué nos debería importar un saludo y un par de nombres que no entendemos y que se dejaron de usar? Muchos pueden pensar así y no los culpo. Y muchas veces somos tentados a dejar de lado estos textos de la palabra de Dios por no entenderlos. Pero cuando nos encontramos con estos tipos de pasajes, deberíamos recordar lo que dice segunda de Timoteo en capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Y dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que si esto es verdad, si lo que Timoteo dice es verdad, este texto debería tener para nosotros utilidad. Y debería enseñarnos, corregirnos, instruirnos, equiparnos para toda buena obra. Este texto. Así que podemos estar seguros de que Dios va a hablarnos de esta forma. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Si Dios dice que va a hablarnos y que va a instruirnos, corregirnos, enseñarnos, capacitarnos, equiparnos, deberíamos solamente acercarnos creyendo y con hambre de recibir lo que Dios tiene para darnos. Ahora, para sacar los nutrientes y para sacar el alimento de este texto, debemos masticar bien.
Y debemos hacerle preguntas al texto. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y cómo está pasando? Las respuestas a estas preguntas, en su conjunto, todas ellas nos van a mostrar una cosa, una sola cosa. Nos van a mostrar a hombres trabajando para la extensión del reino de Dios. Hombres. Nos van a mostrar cómo la gracia de Dios se derramó sobre todas las naciones y cómo el Señor usa a quien quiere y a quien está dispuesto a servir a su reino sin importar cuál sea su condición o su capacidad. Aquí estamos viendo, y es el nombre que le puse a esta prédica, el cuarto de máquinas del ejército de Dios. Aquí vemos también el talón de Aquiles del Imperio Romano. Aquí podemos ver cómo la levadura del reino de Dios estaba siendo inyectada para afectar al mundo entero. ¿Saben qué necesitamos nosotros hoy? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos y nos muestre que no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con su Espíritu Santo que Dios hace su obra. Eso necesitamos. Que seamos desafiados a rendir nuestras vidas ante Él hoy. Comenzamos. Romanos 16, 21. Timoteo, mi colaborador, os saluda. Timoteo era ciudadano de Listra, cristiano de tercera generación. Timoteo era hijo de una madre judía y padre griego. En Listra, Pablo escogió a Timoteo para que lo acompañara en su segundo viaje misionero. El joven tenía buen testimonio de todos en la iglesia. Pero dado que Pablo iba a ministrar en una zona donde había preeminencia judía, y esto podía ser un estorbo, que Timoteo no era circuncidado, y tal vez no lo iban a poder dejar entrar a ministrar en la sinagoga, Pablo hace que cumpla con el ritual, lo circuncida. Se cree que Timoteo tenía alrededor de 30 a 40 años cuando ocurre esto. Y no vamos a hacer un estudio detallado aquí de cómo es la circuncisión, pero solo me gustaría que pensemos en que esa operación y esa incisión no podía hacerse uno mismo. Timoteo, según describen las cartas que le escribió el apóstol, era un joven tímido. ¿Ya está viendo con más claridad el cuadro? Al que Pablo tuvo que alentar varias veces y le decía que nadie tenga en poco tu juventud. Pablo le decía, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y Pablo le decía, cumple tu ministerio. Era un hombre que tenía la tendencia a retraerse, a ser tímido, a dejarse caer. ¿Saben? Si nosotros hubiéramos tenido que elegir a alguien para que nos acompañen para realizar la obra de ir hasta lo último de la tierra y predicar el Evangelio, créanme que en un 99% de la mayoría de los que estamos aquí, en nuestras listas, no hubiéramos incluido como convocado a servir a Timoteo. Pero saben, Dios no mira lo que miran los hombres, sino que Dios mira el corazón. ¿Recuerdan? Jehová le responde a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Ni sus hermanos, ni sus propios padres pensaban de David que podía ser el ungido. Nadie creía que Gedeón podía ser el libertador, ni siquiera él. Estaba escondido en una cueva, aventando grano. ¿Te has sentido alguna vez insignificante? ¿Te has sentido un cero a la izquierda al que nadie puede tener en cuenta? Si has sentido esto, saben, el joven Timoteo era alguien que te iba a entender. Él no encajaba entre los judíos y no encajaba entre los griegos. Pero él hacía algo, él amaba a Dios y desde muy niño él sabía las Escrituras y se mantenía fiel a Dios y trataba de vivir una vida que le agrade. Y cuando Pablo llega a Listra, se encuentra con un joven que no encajaba en ningún lado, pero era fiel y obediente y sabía las Escrituras. El Espíritu Santo habló de ese joven por el cual nadie hubiera dado nada. Pablo, tiempo después, recuerda esta profecía al mismo Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Hermanos, la condición para estar entre el ejército de Dios, entre los convocados, es no vernos grandes a nuestros propios ojos, sino que seamos humildes. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Un colaborador fiel del Evangelio no es alguien que sirve por condiciones. No vemos a Timoteo como un hombre pretencioso diciéndole al apóstol Pablo: mire, apóstol, usted sabe que yo recibí una profecía, ¿no? Recuerda, ¿no? Eso. Bueno, yo tengo un llamado y necesito que usted reconozca mi ministerio. No vemos a Timoteo teniendo esa actitud. Nada de eso. Sin embargo, vemos a Timoteo en otra actitud, donde su carne es cortada, su vergüenza fue tratada, sufrió persecución, necesidades y jamás buscó un reconocimiento personal. Pablo escribe en la carta de Filipenses cómo era el corazón de Timoteo. Dice en Filipenses 2:19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero Timoteo no buscaba lo suyo propio. Por eso decía: si hay que cortarme, córtenme. Si hay que seguir a Cristo, lo seguiré. Si tengo que ir hasta lo último de la tierra, iré. No tengo méritos, lo haré. ¿Cuál es la motivación que tenemos en el servicio? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el interés de nuestro corazón en la obra? Podemos engañar a muchos, pero Dios conoce el corazón. Tampoco olvidemos que Dios no necesita nada de nosotros. No necesita nuestras capacidades, sino que seamos fieles
a su palabra. Y que vivamos una vida que le glorifique y que busquemos su gloria y no la nuestra. Pablo sigue. También Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Lucio era de Cirene, era uno de los profetas o maestros que en Antioquía participaron de la comisión apostólica del apóstol Pablo y Bernabé. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Lucio era un hombre que ministraba al Señor, que ayunaba y que tenía un don de profecía, y él dio una palabra de lo que Dios quería hacer. Y esta palabra era que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra. Pero Lucio no se quedó solamente en decir que él oraba, ayunaba y soltaba una palabra. No, él acompañó esa obra. Dice, no solamente voy a predicar, y está muy bien que prediquemos, y está muy bien que digamos la palabra, y está muy bien que ayunemos, y está muy bien que oremos, pero no alcanza con eso, tenemos que ir. Jasón, uno de los primeros convertidos en Tesalónica, permitió que Pablo se quedara en su casa durante un tiempo breve antes de que Pablo y Silas fueran enviados a Berea. Y uno pensará, qué lindo es que venga un apóstol a morar en mi casa. Ahora miremos cómo estaban dadas las circunstancias de esa visita. Hechos, capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Ya no está tan bueno. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Estarías dispuesto a abrirle las puertas de tu casa al Evangelio? ¿Qué tanto amamos nuestra comodidad? ¿Qué tan cerca queremos la obra de Dios de nuestras vidas? Oh, sí, Señor, ¿cómo me gusta, Señor, servirte? Te abro las puertas de mi corazón. Sí, Señor, de par en par. Pero las de mi casa no, Señor. Tú sabes cómo se ensucian los pisos. Oh, sí, Señor, cómo amo cantar en la iglesia. Pero ¿qué van a decir mis vecinos y mis parientes si me escuchan cantando los coros para Cristo en mi casa? ¿Qué alboroto podría armarse?
Y Señor, tú eres un Dios de orden. Así que mejor que la iglesia se quede en la iglesia, en un lugar seguro, para que no rompan mi comodidad. Además, si vienen a mi casa, no voy a poder mirar mis series de Netflix. No, Señor, mejor no. Mejor no quiero ser como Jasón. Mejor la iglesia en la iglesia y mi casa en mi casa. Sosípater era oriundo de Berea, quien se sumó a los demás creyentes en el equipo de Pablo. Es interesante que la Biblia diga que los hermanos de Berea eran personas nobles que estudiaban la palabra de Dios para ver si lo que decía Pablo era verdad. Pero este hermano fue más allá de ser un estudioso de la palabra. Pasó del saber al hacer. Hermanos, debemos repetirnos una y otra vez hasta el hartazgo que no alcanza con saber. Si no practicamos lo que creemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Mi abuelo, en el último tiempo de su vida, se molestaba con los predicadores. No quería ir a la iglesia. Y la excusa era esta: ¿por qué me voy a ir a la iglesia si yo ya sé lo que van a predicar? Eso que van a hablar, yo ya lo sé. Si no nos involucramos activamente en la obra de Cristo, muy prontamente caeremos en el error de solo acumular conocimiento y no poner en práctica nada de lo que sabemos. Una vez un hermano le dijo a un pastor que le molestaba mucho las cosas de la Biblia que no entendía. Y por eso es que él no leía la Biblia y no se involucraba en nada en la iglesia, porque había muchas cosas que no entendía de la Biblia. Así que el pastor le preguntó: ¿y qué de las cosas que sí entendés de la Biblia? ¿Las obedeces? ¿Las practicás? Y él, claro, le dijo que no. Bueno, entonces el pastor le dijo: preocupate primero por las cosas que sabés y no obedeces, antes que las cosas que no sabés y desconoces. Conocer sin obedecer es rebeldía. Pablo prosigue, en esta carta, versículo 22, dice: yo Tercio escribo esta carta. Yo Tercio que escribo esta carta, os saludo en el Señor. ¿Sabe? Tercio era un nombre propio, característico de un esclavo. Y hacía referencia en el lugar en que llegó a la casa de su amo. De hecho, había emperadores que le ponían a los esclavos nombres de los números para que sus hijos aprendan los números. Y a otros le ponían nombre de letras para que aprendan el abecedario. Tercio era el caso. Él llegó tercero. Así que él se llamaba Tercio. No se sabe si era o no esclavo al momento de escribir la carta. Pero ¿saben? Eso no importaba. Este hombre se identificaba a sí mismo como una persona que estaba en Cristo. Él dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Los saludo en el Señor. El doctor Sproul dice de este pasaje algo que me llamó mucho la atención. Y quería leerlo. Dice la cita: en la gran mayoría de las cartas, Pablo no escribió con su propia mano. Tenía problemas importantes de visión. En una ocasión escribió así en Gálatas: mira con qué letras grandes te he escrito de mi propia mano. Gálatas 6:11.
Pero típicamente él, al igual que muchos otros, usaba un secretario personal llamado amanuense. Fin de la cita. Aquí tenemos otra señal clara de lo que más sobresale de este grupo de personas. ¿Saben qué sobresale de este grupo de personas? La debilidad. ¿Y saben qué más sobresale? La dependencia unos de otros. ¿Y saben qué más sobresale? La unidad. Si una iglesia puede lograr esto, reconocer su debilidad, vivir en una dependencia de amor unos con otros y vivir en unidad, no habrá cosa que pueda detener a esa iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué nadie va a poder detener a esa iglesia? Porque ellos no estarán obrando en sus fuerzas. Versículo 23. Dice: Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano Cuarto. Gallo era un hombre dispuesto a ceder su comodidad por el evangelio. Gallo dejó de creer la mentira que a veces creemos de que lo que nosotros logramos con nuestras manos es nuestro. ¿Saben? El mundo dice: no, lo que vos lograste es tuyo. Bueno, en la Biblia eso no es así. En la Biblia nada es nuestro. Todo es de Él. Todo es de Dios. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La Biblia nos pregunta: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Acaso tienes algo que no se te haya dado? Cuando nosotros éramos novios con Lilian, teníamos grandes sueños pero poco dinero. Así que bueno, nos dedicamos a la oración y alguien nos recomendó que nos pongamos de acuerdo sobre las cosas que deberíamos pedirle al Señor, para que si dos se ponen de acuerdo sobre algo en la tierra, les será hecho. Tan simple como eso. Entonces nos pusimos de acuerdo, hicimos una lista, decíamos: bueno, ¿qué queremos? Bueno, queremos una casa, decíamos, que esté cerca de nuestros parientes, pero no tan cerca. Que tenga patio adelante y patio atrás. ¿Ok? Que esté cerca del lugar donde vamos a servir a Dios. Gloria a Dios. Y que tenga garage a la derecha, decía ella. Yo decía: no, garage a la izquierda. No, garage a la derecha. No, garage a la izquierda. Lo curioso es que estábamos peleando por un garage y solamente teníamos moto. Pero, bueno, cosas que hacen los novios, ¿no? Pero hasta que dije yo: no, sí es lo mismo. El garage está, sí, el garage a la derecha. Y empezamos a orar. Hasta que no teníamos dinero, pero teníamos mucha fe. Y el Señor nos dio una casa cerca de nuestros parientes, pero no tan cerca, cerca del lugar donde vamos a servir al Señor, tan cerca que es el mismo lugar, con el garage a la derecha, con patio delante y patio atrás. Y con el paso del tiempo empezamos a servir a Dios, y siempre abrimos nuestra casa, y siempre recibíamos a las personas, y siempre teníamos células y predicábamos el Evangelio en este lugar. De hecho, la mayoría de las personas que están acá nos conocen de que nosotros teníamos nuestra célula en este lugar. Pasando el tiempo empecé a ser prosperado y empecé a tener un buen pasar económicamente. Y empecé a tener cosas, y empecé a tener auto, y empecé a tener muchos recursos. De hecho, podíamos elegir a dónde íbamos de vacaciones. Teníamos libertades. Y a medida que aumentaba,
mis ingresos monetarios, mi relación con Dios se iba apagando. Porque estaba preocupado por retener aquellas cosas que estaba ganando. Y un día, en oración, me di cuenta que mi corazón estaba frío. Le decía, Señor, no te siento distante, vivo preocupado por las cosas materiales. Y entendí claramente que cuando yo llegué al Señor no tenía nada en el bolsillo. Y ahora Dios me había prosperado. Y en vez de amarle, estaba amando las cosas que Él me había dado. Entonces vine desesperado a mi casa y entré al lugar donde tenemos nuestros papeles legales. Y saqué el título de la casa, la partida de nacimiento de Yemima, el título del auto, el título del camión que en ese momento tenía, el título de la moto, y los puse sobre la mesa. Agarré la bebé y la puse sobre la mesa. Yemima era muy chiquitita y me dice mi esposa, ¿qué te pasa? ¿Qué estás por hacer? Te volviste loco. Le dije, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es de Él. Le voy a dar todo de vuelta a Dios. No quiero nada. Si no le voy a servir a Dios con lo que Él me dio, no lo quiero. Automáticamente recordé el pasaje del Salmo 91 que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, con Él estaré yo. Y eso despertó de nuevo ese anhelo y esa comunión íntima con Dios, porque ya no estaba sirviendo a Dios, amontonando cosas que Él me había dado, creyendo que eran mías, sino que son de Él. Hermanos, usted no tiene nada. Usted no tiene absolutamente nada. Nada de lo que usted tiene es suyo. Nada. Hermanos, ¿cuántas cosas pueden hacer? ¿O cuántas cosas puede hacer Dios con aquellos que pueden reconocer que todo lo que tienen es porque Dios le dio? El Dios del universo les dio todo lo que tienen para que usted voluntariamente lo rinda al servicio de Él. ¿Sabe para qué usted tiene todo lo que tiene? Para servirle a Él, para glorificarle a Él. Prosigue. Cuarto era otro esclavo que llegó después de Tercio. Pero la Biblia dice de él que era un hermano. Hermanos, ¿saben qué? Con cuánta facilidad recordamos lo que otros fueron en su antigua vida. Pero, ¿saben? Deberíamos más bien esforzarnos en vernos o en verlos como son hoy en Cristo. No importa cuán malo haya sido su pasado, si fueron buenos, medio buenos o muy malos. Todos fuimos salvos por gracia. Todos. Y ¿saben? Todos somos hermanos. Ahora, ¿podemos vernos como iguales unos a los otros? ¿Podemos hacerlo? ¿O sobresale a nuestros ojos las diferencias que tenemos? ¿Saben? Si eso ocurre, hay un pecado horrible de racismo, clasismo en nuestros corazones, que va a impedir que nos veamos como hermanos y en unidad.
Erasto era el tesorero de la ciudad. ¿Saben? Tal vez este es el único nombre de la lista con un cargo relevante. Erasto tenía un cargo público, era el tesorero. Pero ¿saben? Este cargo es un cargo muy peligroso. Un cargo muy difícil. Erasto conocía el estado de cuenta de la mayoría de las personas de la ciudad. Acá hay un gerente o una persona que trabaja en un banco y sabe el poder que implica saber eso. El tesorero es un cargo muy difícil. Este puesto, el de tesorero, fue un puesto que las iglesias empezaron a necesitar para administrar las ofrendas de los hermanos. Porque los cristianos adoran a Dios con sus bienes. ¿Usted sabía eso? Y en el Nuevo Testamento encontramos un mandamiento del apóstol Pablo sobre cómo debe ser que los santos adoran a Dios con sus bienes. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1, y que muy bien nos enseñó hoy Jonathan. Hay un mandamiento. Dice, en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Hay una orden apostólica para la iglesia, que era algo común, no solamente para Roma, o para Corintios, sino para todas las iglesias. ¿Cuál era la orden? Que cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Domingo, cada uno de según haya prosperado, una proporción. A veces las personas creen que la adoración no tiene nada que ver con el dinero, pero eso es un error. Los que piensan así o no conocen la Biblia, o no conocen lo que Dios dice en su palabra, o son avaros. Jesús mismo tuvo un tesorero entre sus discípulos. Y saben, ser el tesorero era algo que daba una relevancia, porque era un cargo importante que implicaba un grado de confianza máxima. Tal era el grado de confianza que se tenía en Judas, que el Señor, la noche que anunció que alguien lo traicionaría, nadie dudó de Judas. Pero Judas era un traidor que robaba de las ofrendas y se enojaba cuando alguien hacía un gasto excesivo que no iba para sus arcas. ¿Cómo van a romper un perfume tan caro? Podíamos ayudar a los pobres. Era mentira, él robaba. No tenía buenas intenciones, sino que era un ladrón. Si Judas hubiera estado al lado del arca cuando la viuda pobre tiraba las dos blancas, ¿saben qué hubiera dicho Judas? Hubiera hecho un cálculo y hubiera pensado, esto es muy poco. ¿De qué valor tienen estas dos monedas? Pero Jesús dijo algo muy distinto. Jesús dijo, ella dio más que todos, porque los demás dan de lo que les sobra, pero ella dio de su sustento todo lo que tenía. ¿Lo ven? ¿Cuán engañoso puede ser este cargo, este puesto?
Tan mal, tan corrompido estaba Judas que valorizaba las cosas y no daba valor correcto a las cosas que realmente tenían un precio y un valor eterno. Tal es así que fue a vender a Cristo por 30 monedas de plata el precio que tenían los esclavos. Si quieren saber cuál es el puesto más difícil de ejercer dentro de una iglesia, a mi parecer es este puesto. Que Dios nos dé sabiduría y nos dé hombres que puedan dar el valor correcto a las ofrendas del pueblo de Dios. En conclusión, por la misericordia de Dios, nosotros hoy podemos ver qué había en el búnker del ejército verdadero de salvación. Este era el verdadero ejército de salvación. ¿Y qué había? Había un joven temeroso, un apóstol lisiado de la vista, 2 esclavos, uno llegó primero, el otro llegó después. Uno de ellos sabía escribir. 2 personas que entregaron sus casas, pero que habían sufrido las consecuencias. Un hombre que una vez dio una palabra y que ahora estaba tratando de ver en qué terminaba aquello. Y un tesorero. Un hombre en una profesión de riesgo. ¿Ustedes creen que este puñado de hombres podían cambiar el mundo? ¿Podían vencer el imperio más grande, conocido y establecido en la tierra? ¿Ustedes piensan que ellos podrían? Yo pienso que no. Pero para Dios, no podían. Pero ¿saben? Ellos no sabían nada de posibilidades. Ellos creían en aquel que les dijo: vayan, yo voy a estar con ustedes. La ley de la física dice que una abeja no puede volar. Cada principio aerodinámico dice que la amplitud de sus alas es muy pequeña para conservar su enorme cuerpo en el vuelo. Pero ¿saben qué? La abeja no lo sabe. Ella no conoce nada de física, ni su lógica, y vuela de todas formas. Las abejas no pueden volar, pero ellas no lo saben. Este grupo de personas no podían hacer lo que hicieron, no podían ir hasta lo último de la tierra, pero ellos no lo sabían. Ellos creían en Dios. ¿Quieres saber cómo se ve un equipo capaz de transformar el mundo para Cristo? Se ve como un grupo completamente inútil, incompetentes. Así que nosotros tenemos esperanza. Pablo escribe en 1 Corintios 1:26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. William Carey dijo: espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Hermanos, pongamos la vista en el arado y no miremos atrás. El Señor hará grandes cosas con nosotros. Rindamos nuestra vida a Cristo. No importa si eres un completo fracaso a tus propios ojos. Rinde tu vida a Cristo. Cuando nosotros abrimos la casa para empezar a recibir a la gente para Cristo, jamás imaginamos que iban a venir de otras naciones. Hermanos, Dios nos va a llamar para predicar el Evangelio y necesitamos estar comprometidos en una interdependencia, débiles pero unidos, confiando no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Señor, de rodillas clamando, buscando su gloria. Porque si Él lo permitió y si Él desea de este lugar, podemos llegar hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no en Chaco? ¿Por qué no en Resistencia? ¿Y por qué no con este grupo de buenos para nada que somos? Dejemos de hacer cálculos y empecemos a confiar en Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Sí, Señor, sabemos que no podemos hacerlo nosotros. Sí, Señor, si hacemos cálculos, vamos a encontrar miles de obstáculos en nosotros mismos. Sí, Señor, sabemos que algunos somos cortos de vista, otros somos tímidos, otros todavía somos esclavos y otros fuimos. Pero, Señor, aquí estamos. Si tú quieres, puedes usarnos. Rendimos nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, si tú usaste este grupo de personas, hoy tenemos esperanza. Usa nuestras vidas para tu gloria. Señor, porque tú escogiste lo vil y lo menospreciado y lo que no servía. Caemos delante de ti hoy, Señor, recordando que tu palabra dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto y queda solo. Pero si cae a tierra y muere, da fruto a 100 por 1. Hoy, Señor, rendimos todo lo que tenemos. Nuestros proyectos, nuestros dones, nuestras vidas, nuestro futuro. Lo rendimos todo, Señor. Si tienes que cortar, corta de nosotros aquellas cosas que no te sirven. Quítalo de nosotros. Haz lo que quieras en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, en esta iglesia, en esta ciudad. Obra, Señor. Es para tu gloria. Es para tu gloria. Glorifícate, Señor, una vez más. Que se sepa que en este lugar hubo un grupo de incompetentes a los cuales el mundo no daba ni 5 centavos, pero tú nos llamaste para la gloria de tu nombre, para avergonzar a los sabios. Señor, glorifícate en este lugar. Glorifícate en este lugar. En Cristo Jesús te lo pedimos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Despiertas nuestros corazones
Y danos un avivamiento, Señor. Que caminemos no en nuestros pasos, sino en tus fuerzas. No es con ejércitos, ni con espadas. Es con tu Santo Espíritu. Lo sabemos, Señor, y lo creemos. Señor, y no pedimos cosas pequeñas porque tú no eres un Dios pequeño. Te amamos. Te damos la gloria a ti, Señor. Haz lo que quieras con nosotros. Te exaltamos, Señor. Amén y amén.